queridos amigos y hermanos, que el Señor les bendiga. Le damos cordialmente la bienvenida a este su momento, el momento de hoguera, que lo realizamos todos los días jueves por medio de el privilegio que tenemos de usar la tecnología para poder comunicarnos con cada hogar, con cada persona, con cada miembro de su familia, ¿sí? En esta ocasión, como todos los jueves, estaremos compartiendo la palabra de Dios, cómo Jesús nos hablaba y les hablaba a su pueblo, cómo nos habla y cómo les habla a su pueblo, por medio de las parábolas que Él expresaba, ¿sí? En esta ocasión vamos a hablar sobre la higuera. Esta parábola la encontramos en el libro de Lucas, en el capítulo 13, del versículo 6 al 9, ¿sí? Pero veamos primero qué significa la higuera, ¿sí? Yo creo que Dios nos pone la higuera como una lección sobre la paciencia y su juicio, ¿verdad? La parábola de la higuera nos revela buenas y malas noticias. Las buenas nos enseñan que Dios es misericordioso y que está dispuesto a perdonarnos. Y las malas, que incluso la misericordia y paciencia del Altísimo tiene límites, ¿sí? Sabemos que Dios es un Dios de orden y de juicio, ¿verdad? ¿Ya? Yo creo que ni a usted ni a mí nos conviene estar del lado opuesto de Dios cuando se le acabe la paciencia. Es mejor arrepentirnos. Yo creo que sí, es mucho mejor arrepentirnos mientras aún tengamos la oportunidad de hacerlo. Una de las parábolas más interesantes de Jesucristo tiene como protagonista a la higuera estéril y comienza así. Él nos narra una historia, ¿sí?, en la cual nos dice que tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella, pero no lo halló y dijo al viñador, he aquí 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala, le dijo. ¿Para qué? ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondió, le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Como se los expliqué anteriormente, esta historia la podemos ver en Lucas 13, del 6 al 9. Dice así: entonces les contó esta historia. Un hombre tenía una higuera en su viñedo y un día fue a ver si tenía higos, pero no encontró nada. Entonces le dijo al encargado del viñedo, he venido 3 años seguidos a ver si esta higuera tiene higos, pero nunca los he encontrado. Por eso, córtala. ¿Para qué desperdiciar ese pedazo de tierra? El encargado le respondió, patrón, déjela aquí por 1 año más. Déjeme cultivarla y ponerle abono. Entonces, si el próximo año tiene frutos, la dejamos allí. Pero si no tiene frutos, la puede mandar a cortar. Como podemos ver, los árboles frutales requieren de mucho cuidado y dedicación para poder producir deliciosos frutos año tras año, ¿sí? Es gratificante ver cómo un árbol se dobla bajo el peso de las manzanas, de las peras, de las naranjas o las uvas. O también cuando hemos tenido un pequeño árbol, un árbol de mango, también lo vemos que el peso del mango los hace curviar un poquito, ¿no? Eso además, o salir al jardín y recolectar los frutos así, que uno ha visto crecer y madurar, es una experiencia, inmensamente agradable, ¿no? Edificante y estimulante. Yo creo que es edificante o estimulante porque podemos observar todo ese proceso de desarrollo del fruto en el árbol, ¿no? Primero aparece la flor y luego se asoman los primeros brotes del fruto, que con el transcurso de los meses comienzan a crecer y desarrollarse. Cuando seguimos de cerca este proceso, nosotros aprendemos más que cuando vamos al supermercado a comprar la fruta ofrecida ya en las perchas, ya lista.
la fruta no aparece como por arte de magia en las tiendas, ni crece en el camión de reparto, sino que es el resultado de un laborioso proceso de cultivo y cuidados. Y por eso yo les decía, es muy placentero poder ser parte de ese proceso de crecimiento de ese fruto, ¿verdad? Ya que nuestros esfuerzos se combinan con la naturaleza para lograr una buena cosecha, ¿sí? El valor del árbol depende de la cantidad de frutos maduros que produce. Ustedes saben que a veces uno siembra, o en el campo se siembra para una producción, ¿no? Y esto es precisamente lo que justifica el valioso espacio del suelo que ocupa. La satisfacción yo creo que la satisfacción es tan importante en este proceso que cuando el árbol no da frutos, yo creo que uno se para frente al árbol, ¿no? Y uno dice, wow, ¿qué hice mal? O ¿qué pasó, no? ¿Qué está pasando? ¿Qué hice? ¿Cuál es el problema? Pero antes de profundizar en la palabra de nuestra historia, debemos entender lo que Jesús estaba diciendo antes de entregarla, ¿sí? Un mensaje, yo creo que este era un mensaje acerca del arrepentimiento. Si podemos revisar al principio del al principio del capítulo 13 del mismo libro de Lucas, vemos que Cristo está siendo informado. Vamos a leerlo. Dice así, dice: en aquel tiempo vinieron algunos a contarle a Jesús lo que les había pasado a unos de Galilea. Pilato los había matado mientras estaban adorando a Dios, y había mezclado su sangre con la de los animales que estaban sacrificando. ¿Sí? ¡Wow! En este tiempo se ve que el gobernador romano de la provincia había cometido un acto terrible contra los galileos, ¿sí? Pero no nos queda claro si fue consecuencia de alguna provocación o fue un acto de represalia por un ataque de los romanos, o solo fue un capricho del gobernador para hacer alarde de su crueldad. Acordémonos que en esta temporada, en estos tiempos, los gobernadores, según nos cuenta la Biblia, eran muy sanguinarios, y muchas veces eso les daba como un poder, algo como que ellos se sentían que eran interrotables, ¿no? Y mantener así atemorizados a los ciudadanos. No sabemos, sin embargo, si Cristo, no lo sabemos, sin embargo, no sabemos esta circunstancia. Yo creo que Cristo aprovechó este incidente para enseñar una lección profunda a su pueblo, y como era su costumbre, se valió de una parábola para enfatizar lo que él quería que aprendiéramos, ¿no? En Lucas 13:2 también podemos leer qué le respondió Jesús. Vamos al versículo 2 de Lucas, ¿sí? Jesús les respondió: ¿ustedes piensan que lo que pasó a ellos fue porque eran más pecadores que la demás gente de Galilea? No, pero les digo que si ustedes no cambian su manera de pensar y de vivir, morirán también como ellos. ¡Wow! Terrible, ¿sí, no? Entonces nos damos cuenta de que todos, Jesús les dice que con el aborrecimiento de sus pecados, todos perecerán igualmente y se perderán eternamente, ¿sí? También podemos darnos cuenta cuando Salomón escribió en Eclesiastés 9:11, cuando él dice: volví y vi debajo del sol que la carrera no es de los ligeros, ni la batalla de los fuertes, ni el pan de los sabios, ni la riqueza para los inteligentes y entendidos, ni el favor para los hábiles. Pero el tiempo y el azar le suceden a todos, y el tiempo y la ocasión acontecen a todos, ¿sí? No siempre tenemos el control sobre todos los hechos que nos afectan como consecuencia del apresurado ritmo de la vida que llevamos y de los acontecimientos diarios. Yo creo que Jesús en estos días, quería demostrar que estas pobres personas eran como todos los seres humanos, ¿no? Con debilidades y fortalezas, y que de repente se vieron enfrentados
en un hecho que trastocó sus existencias en esos momentos, ¿no? Luego, en los siguientes versículos, Jesucristo se refirió a otro suceso muy conocido y que había tenido lugar recientemente, ¿sí? Nos podemos acordar el desmoronamiento de una torre sobre un grupo de personas que por casualidad pasaban por ahí. En el libro de Lucas 13, versículos 4 y 5, que dice así, ¿no? O miren lo que les pasó a los 18 que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima. ¿Piensan que eso les pasó porque eran más culpables que el resto de la gente que vivían en Jerusalén? No, dice Jesús, pero les digo que si ustedes no cambian su manera de pensar y de vivir, morirán también como ellos. ¿Sí? Aquí Dios claramente nos dice que nosotros no tenemos no tenemos una garantía, que no tenemos el control del tiempo, ¿sí? Y también Jesús respondió, ¿no? Que el hombre no vivirá ni se sustentará solo del pan, sino de toda palabra y expresión de Dios. Y acordémonos que creo que el diablo aprovechó. En los versículos siguientes dice que entonces el diablo lo llevó, recordemos que llevó a una montaña muy alta, ¿sí? Y le mostró todos los reinos del mundo habitable en un solo momento. ¿Qué podemos ver ahí? Que esto pasó en un abrir y cerrar de ojos. Esto que le enseñó el diablo a Jesús fue un de repente, ¿no? Y entonces aquí podemos comparar que de repente de las situaciones que se pueden presentar en nuestras vidas, ¿no? Que son dos historias de la vida cotidiana, dos llamados al arrepentimiento, a cambiar el rumbo de nuestra vida, con la frase pereceréis igualmente, ¿sí? Jesús estaba advirtiendo que ellos podrían correr la misma suerte que aquellos que inesperadamente se habían visto involucrados en circunstancias más allá de su control, ¿sí? Y cuyas vidas se habían esfumado en un abrir y cerrar de ojos. Este es un tema que debe llenarnos de humildad. No nos gusta mucho pensar en ello, ¿no? Y para ser honestos, la mayoría de nosotros se resisten a creer que la vida sea así, pero lo es así, ¿no? La vida no ofrece garantías de ninguna clase. Todos los días escuchamos en las noticias acerca de accidentes, de catástrofes naturales. Veamos lo que pasó recientemente en Líbano, esa explosión, que ese pequeño incendio que tanto luego se convirtió en una tremenda explosión, un desastre muy penoso, ¿no? Y no nos vayamos tan lejos, también pasó aquí en nuestro país, en Manta, esa explosión en la empacadora de atún, que también se llevó algunas víctimas, ¿no? Muchas personas inocentes. La gente pierde propiedades, tierras, derechos, por culpa de las acciones de terceros muchas veces, que jamás piensan lo que es bueno, lo que es malo, o tampoco lo que es justo. El mundo funciona de esta manera para la mayor parte del tiempo, ¿sí? Y debemos entender sus implicaciones, ¿no? Yo creo que Jesús estaba siendo franco y de una manera, digámosle, frontal, ¿no? Con las personas que lo estaban escuchando en ese momento, ¿no? En este mundo suceden cosas sobre las cuales nosotros no tenemos ningún control. Y algunas veces personas decentes y bien intencionadas, personas como usted y yo, se ven afectadas. Yo creo que Jesús también quiere que entendamos muy bien esto para que hagamos todo lo que está a nuestro alcance, considerando que tiempo y ocasión pueden ocurrir en cualquier momento, cuando menos los esperemos, ¿no? En un momento menos esperado puede pasar cualquier cosa. Jesús creo que también nos induce al cambio, ¿sí? La palabra arrepentimiento no es popular en nuestros tiempos, ¿sí o no? Y tal vez tengamos que consultar un diccionario para entender lo que significa. Y podemos verlo, arrepentimiento significa arrepentirse de algo que hicimos o que dejamos de hacer. Pero yo creo que el significado medular del arrepentimiento es cambiar, es tener un cambio. En otras palabras, dejar de hacer algo que no es productivo
o que está llevando, que nos está llevando por un mal sendero, ¿sí? Ya, o también nos puede significar dejar de hacer o de recorrer cierto camino en la vida, o que a lo mejor es el incorrecto, camino que puede ser autodestructivo, y y tenemos que cambiar de dirección para seguir por un camino productivo, ¿no? Bíblicamente yo creo que, y según lo que Cristo expresó aquí, significa dejar de quebrantar la ley de Dios y comenzar a obedecerla, ¿sí? Cristo dijo con la misma intención que usó cuando predicó por primera vez el Evangelio del Reino de Dios, como indica en Marcos 1:15, que nos dice la palabra de Dios. Versículo 15, Él decía: ha llegado el momento, el reino de Dios ya está cerca. Cambien su manera de pensar y de vivir. Crean en la buena noticia. Jesús nos está hablando de arrepentirse, del arrepentimiento, de tener un cambio de opinión que resulte en arrepentimiento por todos los pecados pasados, y en un cambio de conducta para mejora, ¿sí me entienden? Y creer, es decir, confiar en Él y adherirse a Él, y verla. Y cuando nos habla de las buenas nuevas, habla de su evangelio, ¿no? De las buenas nuevas del evangelio de Jesús, ¿no? Esta declaración suya quiere decir que un nuevo sistema de vida está al alcance de la mano, ¿sí? Y que creo que debemos de desarrollar una manera de pensar que encaje en Él. Significa producir frutos dignos de arrepentimiento, como lo vemos también en Mateo 3:8, ¿no? Esto nos lleva nuevamente a la parábola. Vemos que una higuera que no da frutos en un huerto es prácticamente invisible, a menos que usted sea como Natael y quiera usarla únicamente para que le dé sombra, ¿no? Así como está escrito en la palabra de Dios cuando Natael lo pronunció así, ¿no? Está en Juan 1, versículo 48. Y si no ha dado frutos por 3 años seguidos, el dueño quizás se había forzado a tomar algunas medidas, ¿no? Medidas drásticas, él dijo que la eliminan totalmente, ¿no? No es que el árbol estuviera seco o que ya no pudiera dar fruto, sino que yo creo que le había faltado el cuidado adecuado y no hace más que marcar las estaciones del año. Lo mismo sucede con muchas personas, sucede en nuestras vidas, ¿no? A veces hay muchas personas que están vivas y respirando, pero no dan ningún fruto, ¿no? Nos podríamos hacer unas preguntas, ¿no? Y que, bueno, una de las preguntas sería: ¿y qué hay de usted y de mí? ¿Entendemos el propósito de nuestra existencia? ¿O también podemos encontrarle un sentido a esta vida tan caótica, turbulenta y desigual en la que vivimos? ¿Conocemos el objetivo de nuestras vidas y lo que puede llegar a ser? Olvidémonos un momento de la gran pregunta existencia sobre el significado de la vida y enfoquémonos solo en nosotros, ¿no? ¿Qué finalidad tiene que usted respire, ¿no? Coma y ocupe un espacio en este planeta si no lo sabemos, o sea, si no sabemos el significado, o si su respuesta es débil o está insegura? Meditemos un momento y consideremos la posibilidad de que esta higuera seca, de la cual se habla en la historia, pudiera ser un símbolo de la vida, ¿no? Usted está vivo y tiene un lugar, pero está dando fruto, está vivo y formando parte de un plan muy superior que contempla a toda la humanidad. Usted puede encontrar las respuestas a estas preguntas y ellas pueden tener un impacto positivo en su vida. Yo creo que Dios quiere que usted encuentre tales respuestas. Como en nuestra historia, cuando el cuidador de la viña le dice al dueño, ¿no?, que le dé un tiempo, yo creo que también Dios alarga el tiempo para darnos una oportunidad de cambiar, ¿sí? La respuesta del dueño de la viña para resolver el problema de la higuera fue rotunda, ¿no? Él dijo: córtala. ¿Para qué
inutiliza la tierra, como él lo dijo, ¿no? Como está escrito en Lucas 3:7, ¿no? Semejante solución era radical y definitiva. Este hecho nos demuestra una verdad acerca de Dios. ¿Qué nos dice? Que el Eterno está lleno de misericordia y compasión, es paciente y amoroso, pero también es un Dios de justicia. Y Cristo nos está advirtiendo que habrá un juicio final para todos los que hayan vivido, especialmente si han recibido su oportunidad. Creo que es una advertencia. Han recibido, o sea, nos están advirtiendo y tenemos el beneficio de la duda, ¿sí o no? Cuando meditamos en la advertencia anterior, a menos que se arrepientan, dice la palabra de Dios, ¿no? Aprendemos que hay una forma de evitar ser cortados, así como ese árbol, como esa higuera, ¿no? Y considerados sin valor. Pero yo le invito, querido amigo y hermano, a que no se desanimen. El resto de la parábola nos enseña que hay una salida. Sí, tenemos una salida. El cuidador de la higuera le dice a su dueño: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, ¿sí? Y si diera fruto, bien, y si no, la cortarás, como lo vimos en Lucas 13, del 8 al 9, ¿no? El cuidador le pide un año más para trabajar con el árbol, para hacerlo útil y productivo. ¿Qué nos dice eso? Que hay esperanza y confianza en que la sabia, diligente atención del cuidador logrará un nuevo brote de productividad, ¿sí? De manera que se pueda cosechar frutos la próxima temporada. Yo creo que esta es la clave de todo. Aquí vemos que Dios tiene roles de cuidador y de dueño de la viña. Esto nos demuestra que pertenecemos y que Él nos da el espacio para crecer espiritualmente, pero también Él espera que demos frutos, el producto de una vida de obras buenas y justas. Los invito también a que vayamos entonces a qué frutos es lo que el Señor quiere que nosotros demos, ¿sí? ¿Cuáles son los frutos que el Señor espera que nosotros adquiramos en esta vida, ¿no? Y eso lo podemos encontrar en Gálatas, en el capítulo 5, versículos 22 y 23. ¿Sí? Vamos a la palabra de Dios. Bien. Versículo 22 dice así: En cambio, el Espíritu produce amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No existe ley en contra de esas cosas. Amén. La palabra de Dios nos define el tipo de fruto que Dios quiere ver en nuestras vidas, ¿sí? Cuando nos dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, nos dice el Señor, ¿no? Yo creo que en esta palabra el apóstol Pablo explica en estos versículos que estas cualidades son el fruto del Espíritu de Dios. También nos dice que el Eterno puede producir estos frutos en nuestras vidas cuando nos arrepentimos y creemos en el Evangelio, ¿sí? Sometiéndonos a Él y dejándonos que su Santo Espíritu guíe nuestras vidas. La parábola de la higuera intenta enseñarnos una verdad fundamental. Yo creo que nos dice que con la ayuda de Dios el arrepentimiento es necesario y posible. También nos dice que Él es paciente y nos concede tiempo para cambiar y dar fruto, ¿sí? No obstante, ninguno de nosotros sabe cuánto tiempo tiene. Yo creo que por esta razón yo creo que tendríamos que hacerlo lo más rápido posible. Es decir, que lo mejor sería empezar desde ya a autoanalizarnos y a trabajar en ese cambio, ¿sí o no? Por estos frutos del amo de la viña, como por ejemplo aquí, ¿no? En la historia, ¿no? Por el fruto que el amo de la viña nos admitirá para siempre en su heredad. O sea, hablando de Dios, ¿no? Seamos como para que seamos justificados, es decir, ¿qué quiere decir cuando Él nos dice que seamos justificados? Que seamos liberados de toda culpa del pecado, ¿sí? Por su gracia. Sabemos que la gracia de Dios es
su compasiva es una gracia compasiva y merecida hacia nosotros, ¿no? Y que seamos reconocidos y aceptables para Él, ¿no? Y que seamos hechos herederos de la vida eterna, experimentando realmente de acuerdo con nuestra esperanza, que yo creo que esa esperanza es la garantía que Dios nos da, ¿no? Yo creo que Dios, cuando juzga, siempre lo hace con justicia, ¿sí? Y solo Él entiende con profundidad, o sea, Él entiende en profundidad nuestras vidas, ¿sí o no? Él está consciente de cuidar su viña, es decir, de cada una de nuestras vidas. Y el hecho de que Él sabe en qué condiciones se encuentra cada uno de sus árboles, es algo reconfortable también, ¿no? El deseo de que Él no quiere que ninguno de sus árboles perezcan. Él siempre nos da una oportunidad. Y esto también lo podemos ver en la palabra de Dios, en 2 de Pedro capítulo 3, versículos 9. Vamos a la palabra de Dios para que ustedes se den cuenta de que Dios también lo tiene aquí, que Él no quiere que ninguno de sus árboles, ninguna de las vidas que perezcan, que sea eliminada, ¿no? Dice en la palabra de Dios en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9, que nos dice así: no es que el Señor se tarde en cumplir lo que prometió, como piensa la gente. Lo que pasa es que Dios es paciente porque no quiere que nadie sea destruido, sino que todos cambien su vida y dejen de pecar. Amén. Preciosa palabra, ¿no? ¿Sí? El Señor, yo creo que demora en su misericordia muchas veces, ¿no? Pero Él no... Él se demora en lo que promete, según la concepción de la lentitud de algunas personas, ¿no? Y habla muchas veces de la paciencia del Señor, ¿no? Que nos dice que el Señor es extraordinariamente paciente para con usted y para mí, no deseando que nadie perezca, sino que todos se vuelvan a Él, por medio del arrepentimiento, nos dice la palabra de Dios. De la misma manera, Él desea que todos produzcamos abundante fruto y que heredemos la vida eterna. Así que, queridos hermanos, yo les invito a que reflexionemos, a que busquemos la palabra de Dios y que seamos ese árbol que da fruto y que seamos de bendición para otros queridos hermanos aquí en el mundo, ¿no? Y como dice la palabra, es momento de cambio, es momento de cambiar ahora. No dejemos para después, porque sabemos que puede ser muy tarde cuando querramos nosotros poner en nuestras fuerzas la fe de Dios, ¿no? Bueno, queridos hermanos, ha sido un placer dirigirme a ustedes. Muchísimas gracias y deseo que el Señor los siga bendiciendo grandemente, ¿no? Amén. Bendiciones, hermanos.